Muy bien, ahora sí. Em, Como bien saben, nuestro tema corresponde a la oración compuesta. La semana pasada, que fue nuestra clase, trabajamos la oración compuesta por coordinación, ¿cierto? Y les dije que quedaba pendiente el otro tipo de oración compuesta, que es por subordinación. Eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿bien? La oración compuesta por subordinación. Nosotros habíamos dicho que la oración compuesta era aquella que estaba conformada por proposiciones, o sea, unidades sintácticas que contenían verbos, ¿bien? Que contenían verbos. Entonces, cuando hablamos de la coordinación, recuerdo, yo les decía, ¿no? Que entre estas proposiciones no va a haber, em, no va a haber una dependencia entre ellas, sino cada una va a ser independiente y se van a poder separar entre ellas. ¿Bien? Eso fue lo que hablamos de la coordinación. En cambio, en la subordinación, lo que se observa es una eh, dependencia, dependencia entre las proposiciones, ¿ya? O sea, no las vas a poder desligar, no las vas a poder separar. Eso no va a ser posible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vas a encontrar una que contiene el significado principal y otras que van a depender de ella. Puede ser otra, pueden ser otras, ¿ok? Y vamos a encontrar un verbo principal, una proposición principal y otra que se va a subordinar. Bien, veamos. Nos dice, la oración compuesta por subordinación es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Lo que les decía, esa diferencia en el valor sintáctico es la que implica la dependencia. Por ejemplo, dice, leer por las noches es su pasatiempo. ¿Por qué se considera como una oración compuesta? Porque tú tienes dos verbos, mira, tienes el verbo leer y tienes el verbo ser, ¿ya? Leer y ser. Entonces, hay dos verbos en esta oración, quiere decir que hay dos proposiciones. Pero, ¿qué es lo que te quiere decir la oración? ¿Que leer por las noches, algo de leer por las noches, o que algo es su pasatiempo? La idea principal es que algo es su pasatiempo, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, la otra, leer por las noches, se va a subordinar. Mario leyó poemas que escribió Lucía. Leyó un verbo, escribió otro verbo. Bien, entonces aquí tienes. Mario leyó los poemas que escribió Lucía. Que escribió Lucía depende de poemas, porque es una característica. Es una característica de poemas. Entonces hay una dependencia ahí. La oración te dice que Mario leyó poemas. Esa es la información que te quiere transmitir. Salieron de paseo cuando dejó de llover. Tus verbos, mira, salieron, dejó y llover. Ya está. ¿Qué es lo que te quiere decir la oración? Que salieron de paseo. Cuando dejó de llover es una idea secundaria que aparece ahí para indicarte en qué momento sucedió. ¿Ya? Entonces acá se ve que hay dependencia entre las proposiciones. No tienen un mismo nivel. Hay tres tipos de subordinadas, de proposiciones subordinadas. Estas se denominan como sustantiva, adjetiva y adverbial. ¿Por qué se denominan así? Porque van a funcionar como estas categorías, ¿ya? Por ese motivo reciben esas denominaciones. Entonces, si yo te digo que hay una proposición subordinada sustantiva, es porque esta va a funcionar como un sustantivo. Si te digo que es adjetiva, es porque va a funcionar como adjetivo. Y si te digo que es adverbial, porque va a funcionar como un adverbio. Esa es la idea. Por eso reciben esas denominaciones. ¿Bien? Entonces tenemos, dialogar es siempre necesario. Dice, dialogar funciona como una FN. Como si el diálogo es siempre necesario.
Me regaló varias joyas que son de oro. Que son de oro es una característica de joyas. Está funcionando como si fuera un adjetivo, porque recuerdas que el adjetivo es la categoría que describe el nombre. Instálalo como disponen las instrucciones. Como disponen las instrucciones, está reemplazando un adverbio. Instálalo así, ¿ya? Es por eso que estas proposiciones se van a llamar de esa manera, porque van a funcionar como todas esas categorías. ¿Bien? Ok. Nos dice, identifique los enunciados que corresponden a una oración compuesta por subordinación. Bueno, te voy a dar unos minutos para que puedas identificar estas oraciones y luego desarrollamos juntos, ¿ya? Solamente te piden que identifiques si son por subordinación. Recuerda que puedes encontrarte con oraciones compuestas coordinadas o también con oraciones simples. Trata de analizarlo tomando en cuenta estas estructuras. ¿Bien? A ver, tienes algunos minutos.
Muy bien. A ver, veamos. Dice, esas jóvenes van a emigrar a Nueva Zelanda. ¿Será una oración compuesta por subordinación? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Esta es una oración simple, ¿ya? Es una oración simple. Lo que tiene ahí, bien, vamos a ponerlo. Lo que tiene aquí es una perífrasis verbal. No hay oración compuesta, para empezar. Entonces, si no hay oración compuesta, ya ni siquiera hablamos de subordinación. Héctor, quiero que vengas a cenar a mi casa. Acá observa. El verbo querer, quiero que vengas, no es perífrasis verbal, porque el verbo querer no funciona como verbo auxiliar, ya lo habíamos mencionado. Entonces, sí hay una oración compuesta. No es una oración compuesta por coordinación, porque ya nosotros hemos analizado las formas como se presenta la coordinación, ¿recuerdas? La coordinación podía ser conjuntiva o podía ser yuxtapuesta. Y observa que no se presenta de esa manera, de ninguna de esas. Entonces aquí sí hay una subordinación. No vamos a decir todavía de qué tipo de subordinada, pero sí hay subordinación, ¿ok? Entonces B era parte de la respuesta. El primer premio fue otorgado por el jurado. ¿Será una oración compuesta? No, ¿verdad? Fue otorgado, es una oración simple, ¿ya? Es una perífrasis. Sheila corta las verduras, Félix raya el queso. Esta es una oración compuesta. Sí, es compuesta, pero es una compuesta coordinada, ¿bien? Es una compuesta coordinada. ¿Recuerdas? Es una coordinada yuxtapuesta, ¿bien? Porque el único conector que presentan es un punto y coma. Amiga, caminar por la playa mejora la salud ósea. Caminar mejora. Tengo dos verbos. Hay composición. Sí hay composición. Pero no es una compuesta coordinada, ¿no? No es una compuesta coordinada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tiene la forma de la coordinada yuxtapuesta ni de la coordinada conjuntiva. Entonces, lo que hay aquí es subordinación. Tenías una subordinada. ¿Por qué subordinada, profesora? Claro, independientemente de que no tiene la forma de las coordinadas, te dice que caminar por la playa mejora la salud ósea. La oración te está diciendo que algo mejora la salud ósea. Hay una dependencia entre caminar por la playa con el verbo principal que es mejora. ¿Ok? En aquel concierto, unos aplaudían, otros silbaban. A ver, esta oración sí es una oración compuesta. Bien, sí hay composición. Y esta composición se presenta por medio de conjunciones, ¿no? Hay una coordinación. ¿Por qué? Es una coordinación conjuntiva, ¿ya? Conjuntiva, distributiva en este caso. Entonces descarto, no es oración compuesta por subordinación. Parece que no informó sobre los efectos adversos. A ver, tengo dos verbos, parece, informó, ¿ya? Em, que no informó sobre los efectos adversos depende del verbo parecer, porque están completando ese significado, ¿no? Entonces, esta también se va a considerar como subordinada. Bien, esta también va a ser subordinada. Ok, chicos, ¿cómo les fue? ¿Lo identificaron así? ¿Queda alguna duda? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Habíamos observado en este esquema que habían tres tipos de compuesta subordinada, ¿no?
La subordinada sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Bien. En esta clase solamente vamos a centrarnos en la sustantiva, ¿ya? Solamente vamos a trabajar la sustantiva. La adjetiva y la adverbial lo vemos la próxima semana. Entonces comenzamos por ahí. Habíamos dicho por qué se llamaba subordinada sustantiva, ¿no? Y es porque iba a funcionar como esta categoría, como un sustantivo. ¿Bien? Va a funcionar como un sustantivo. Entonces ahí podemos identificar estas funciones de sujeto, atributo, objeto directo, complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Ya? Podemos identificar estas funciones. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas funciones, ¿bien? ¿Por qué reciben esas denominaciones y cómo podemos identificarlas? Entonces, antes de ver esas funciones, vamos a ver características generales de la oración compuesta por subordinación sustantiva. Dice, se introduce por un complementizador morfológico infinitivo. Sabemos que los infinitivos tienen la terminación ar, ir en el español, ¿no? Entonces, puedes introducir a esta proposición subordinada encabezada por un infinitivo. O también puede estar encabezada por los elementos que, sí, que son conjunciones completivas, o por un pronombre interrogativo. Además de ello, ¿cómo vas a diferenciar las subordinadas sustantivas de las adjetivas y de las adverbiales? Es porque las subordinadas sustantivas tú las puedes pronominalizar por eso o por lo. ¿Bien? Y eso es el hecho de que puedas pronominalizar por eso te va a ayudar bastante a diferenciarla de de los otros tipos de subordinadas. Dice, desempeña funciones propias de la frase nominal como las de sujeto, atributo. ¿Ya? Veamos. Entonces, vamos a comprobar la pronominalización por eso. ¿Ya? Vamos a sustituir en estos tres ejemplos a la subordinada sustantiva y a todas por eso, para ver con cuál tiene sentido. Dice, dialogar es siempre necesario. Voy a pronominalizar. Eso es siempre necesario. Eso es siempre necesario. Tiene sentido, ¿no? Muy bien. Si tiene sentido al momento que pronominalizas por eso, la vas a considerar como subordinada sustantiva. Entonces, esta es subordinada sustantiva. Me regaló varias joyas, eso. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, no va a ser posible. No va a ser posible. Instálalo como disponen las instrucciones. Instálalo eso. Tampoco es posible. ¿Bien? A ver. Héctor, quiero eso. Tiene sentido, ¿no? Ah, entonces acá hay una subordinada sustantiva. Amiga, eso mejora la salud ósea. Esta también es una subordinada sustantiva. Parece eso. También subordinada sustantiva. Bien. Las adjetivas y las adverbiales no te permiten que las pronominalices por eso. A eso se refiere cuando habla de la pronominalización. Bien. Vamos a ver más casos. ¿Le gusta leer novelas de romance? Compró una casa que es muy grande. Hablamos cuando terminó la reunión. Tengo estas tres oraciones. Las tres son subordinadas, tienen proposiciones subordinadas. A ver, le gusta. La oración dice que algo le gusta, quiere decir que esta es la subordinada. Yo podría decir le gusta eso, tiene sentido, ¿no? Entonces, esta es subordinada sustantiva. Compró una casa que es muy grande. Que es muy grande me habla de casa. La oración simplemente informa que compró una casa.
Esta es una idea adicional. A ver, compré una casa, eso no es posible. Entonces, esta no es sustantivo. Hablamos cuando terminó la reunión. Ay, perdón, chicos. Cuando terminó la reunión, es mi subordinada. ¿Por qué? Porque la oración dice que hablamos. Eso es lo que te quiere informar. Cuando terminó la reunión, solo te dice el momento. Yo podría decir, ¿hablamos eso? No, ¿verdad? Porque no es el significado que está aportando. Entonces, tampoco es sustantivo. A eso se refiere la pronominalización por eso, ¿ya? O sea, la subordinada sustantiva, tú sí la puedes reemplazar por eso y va a tener sentido. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la primera subordinada sustantiva que está en función de sujeto. Dice, es importante que en esta parte recordemos qué era el sujeto. Nosotros habíamos dicho que el sujeto era la persona, animal o cosa de quien se iba a hablar. ¿Recuerdan? Muy bien. Pero yo les dije que una definición más acertada de sujeto era decir que era el tema de la oración, de lo que te hablaba el verbo. Y ese concepto de sujeto se aplica mejor en este tipo de oraciones compuestas, ¿ya? Entonces, tu subordinada sustantiva en este caso va a ser el tema del verbo principal, va a ser el tema de la oración. Tienes. Puede presentarse, dice, con complementizador morfológico, o sea, puede estar encabezada por un infinitivo, como en este caso, leer novelas de romance. Ahí está encabezada por un infinitivo, por el infinitivo leer. ¿Bien? O dice, también puede aparecer con la partícula que o con una partícula interrogativa. ¿Bien? A ver, vamos a desarrollar esta información aquí. Con complementizador morfológico, mira, cantar valses y boleros me agrada mucho. Entonces, mi subordinada sustantiva, cantar valses y boleros, es el tema de la oración, que está encabezada por un infinitivo. Es necesario oír consejos de nuestros padres. Oír consejos de nuestros padres. Oír es un infinitivo. Bien, es un infinitivo. Esto es con complementizador morfológico. Luego tiene complementizador lexical también, dice. Por ejemplo, que llegaras tarde me sorprendió. Que llegaras tarde. ¿Por qué aparece esa partícula que ahí? Porque el verbo está conjugado. Por ese motivo, ¿ya? Como el verbo está conjugado, entonces aparece el que. Es cierto que solicitó el indulto. Que solicitó el indulto. Ahí tienes. Bien. Bien. Si no aparece el infinitivo, si no aparece la partícula que, puede aparecer una partícula interrogativa, es decir, un pronombre interrogativo. ¿Dónde se escaparon? Es un enigma. ¿Dónde? Pronombre interrogativo. ¿Qué sucedió hoy? Resultó intrigante. Ahí está. ¿Qué? Pronombre interrogativo. ¿Qué? Estas son las diferentes maneras cómo se puede presentar la subordinada sustantiva en función de sujeto. Puede estar encabezada, insisto, por medio de un infinitivo, por medio de una partícula que acompaña un verbo conjugado, o por medio de una partícula interrogativa, de un pronombre interrogativo. ¿Bien? Y no te van a preguntar o no te van a pedir, marque la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva sujeto con complementizador lexical que, por ejemplo, no te van a pedir eso. Pero sí te van a pedir que identifiques una subordinada sustantiva en función de sujeto. Y por ello es importante que tú sepas todas las maneras posibles cómo podría esta presentarse. Y ya tienes, ¿no? Infinitivo, tienes la partícula que o un pronombre interrogativo.
Chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, Miss. Ok. Ya. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques las que están en función de sujeto, las subordinadas sustantivas en función de sujeto. Tienes algunos minutos.
¿Listo, chicos? Tiempo suficiente, me parece. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, subordinadas sustantivas, dice. Hoy han de establecer reglas definitivas. Bueno, esta es una oración simple, ¿ya? Que participar en el evento nos agradó. Tenemos dos verbos, participara y agradó, ¿bien? Entonces, algo nos agradó, ¿no? Eso nos agradó. Está como tema de la oración. Entonces, acá tenías en función de sujeto. Que participar en el evento. Y como puedes ver, el verbo está conjugado, entonces aparece con el complementizador que. Yo anhelo que tú siempre seas feliz, Patricia. Yo anhelo eso, pero aquí el sujeto soy yo, entonces es imposible que sea la subordinada sustantiva. Bien, descarto casa. Nosotros esperamos que ella sí lo confeccione. Nosotros esperamos. ¿Quiénes esperamos? Nosotros. Este también es el sujeto, entonces no es posible que sea la subordinada. Es viable intentar varios acuerdos comerciales. ¿Qué es viable? ¿Cuál es el tema de esta oración? Intentar varios acuerdos comerciales. Redactar nuevas normas genera muchos debates. ¿Qué genera muchos debates? ¿Cuál es el tema? Redactar nuevas normas. También está en función de sujeto. Si me dan el préstamo, me compro un departamento. Bueno, es yo me compro, ¿no? Yo soy el sujeto, entonces descarto. Mira, en el caso de B, tienes una sustantiva sujeto encabezada por el complementizador que. Y en el caso de E y de F, está encabezada por un infinitivo, que es intentar y redactar. ¿Bien? ¿Ha quedado alguna pregunta, alguna duda sobre esta función? ¿Algo que no esté claro? ¿Identificaron de la misma forma? Ya, parece que sí. Vamos a ver ahora la proposición subordinada sustantiva ya en función de objeto directo. Solo para recordar, ¿no? Porque ustedes saben que todo está vinculado. ¿Con qué tipo de verbo se va a presentar esta proposición subordinada? ¿Con qué tipo de verbo aparecía el objeto directo? Con el verbo transitivo, ¿no? Con el verbo transitivo. Bien. Entonces, esta proposición subordinada también va a aparecer necesariamente con un verbo transitivo, o sea, va a completar a un verbo transitivo, ¿ok? Puede aparecer, dice, de forma directa o también con complementizadores. Y si tiene complementizadores, ya nosotros más o menos conocemos esta terminología, va a tener infinitivo o puede ser lexical. Y si es lexical, dice, puede ser la partícula que, la partícula sí, o puede ser un pronombre interrogativo. ¿Ya? De esas maneras se va a presentar. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar esta información. A ver, de forma directa. Esta es una manera muy fácil de identificar, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? De forma directa se va a presentar como una cita textual. ¿Ya? Como una cita textual. Estefanía dijo, debemos tener calidad. ¿Qué es una cita textual? A ver, recordamos esa información. Una cita textual es cuando se reproducen las palabras exactas que alguien ha dicho. ¿Ya?
Son las palabras exactas, esas mismas palabras. No voy a cambiar absolutamente nada. Tienen todo un tratamiento en el plano escrito, ¿no? Siempre están encabezadas por los dos puntos, se colocan entre comillas y va encabezada por una mayúscula. Debemos tener calidad de vida. El oficial informó, este es un sendero muy peligroso. Tienes los dos puntos, las comillas y la mayúscula. Entonces, cuando tú te encuentres así con una cita textual, por lo general la cita textual va a funcionar como una proposición subordinada, sustantiva en función de objeto directo. Así es como va a funcionar. ¿Por qué se dice de manera directa? Porque como puedes ver, no hay un conector entre el verbo y la cita. O sea, por ejemplo, aquí entre dijo y debemos tener calidad de vida, no hay un conector. Solamente aparecen los dos puntos. O entre informó y este es un sendero muy peligroso, tampoco. Bien, solamente son los dos puntos. Por eso se llama así, directa. ¿Ya? Por eso es directa. Bien. Luego tienes con complementizador. O sea, ya no va a aparecer así de manera directa, sino con un elemento que los una. Este puede ser un infinitivo, ¿ya? Por eso dice morfológico que termina en R. Ellos decidieron derogar el reglamento. Derogar el reglamento está encabezado por un infinitivo. Si no se presenta así, puede tener la partícula que, la partícula sí o una partícula interrogativa. A ver con qué dice. El fiscal exige que se investigue ese delito. Ahí está. Que se investigue. Esa que tú la conoces. Se llama conjunción completiva. No sé si recuerdan que las conjunciones completivas eran dos. Que y sí. Ignoro si surgirán más problemas sociales. Ahí está. Ignoro. O puede ser un pronombre interrogativo. Catalina, dime qué ocurrió esa noche. Este tipo de estructura en dime qué ocurrió esa noche también la conoces. ¿Qué es? ¿Qué tipo de oraciones dime qué ocurrió esa noche? Semánticamente, a ver, semánticamente. Esa es la clasificación según la intención del hablante. A ver si recuerdas. ¿Qué tipo de oraciones? Dime qué. ¿Recuerdan? Dime qué, dime cuánto, explícame cómo. ¿Qué tipo de oraciones eran? Eran oraciones interrogativas indirectas. ¿Ya? Oraciones interrogativas indirectas. Bien. Entonces, las oraciones interrogativas indirectas siempre van a contener proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo. Muy bien. Hay algo que te va a ayudar a identificar a la subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y es que ésta te acepta que tú la pronominalices por lo. Mientras todas las subordinadas sustantivas, ya sea en función de sujeto, de OD, de complemento o de atributo, podían ser reemplazadas por eso, ¿recuerdas? La de objeto directo puede ser reemplazada por lo. A ver, Estefanía lo dijo. El oficial lo informó. Ellos lo decidieron. El fiscal lo exige. Lo ignoro. Catalina, dímelo. Siempre que esté en función de objeto directo, tú vas a poder pronominalizar por lo. ¿Ya? Y eso es algo que no es posible en la subordinada sustantiva en función de sujeto, por ejemplo, como lo hemos revisado en los casos anteriores. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Entonces, aspectos que debes tener en cuenta para reconocer a esta subordinada sustantiva. Que el verbo sea transitivo. ¿Ya?
que aparezca la proposición subordinada sustantiva y puedas pronominalizarla por lo. Y como puedes ver, se puede presentar como una cita textual que se le llama de manera directa o con alguno de estos complementizadores, que sea un infinitivo, un qué, un sí o un pronombre interrogativo. ¿Ya? Profesora, pero la función de sujeto también tenía el qué, el pronombre interrogativo. Claro, pero aquí no podrías confundirte porque, por ejemplo, ambas tienen el complementizador de infinitivo. Y acá te dice, ellos decidieron derogar el reglamento. Profesora, ¿y si me confundo con el sujeto? No, porque ¿quién es el sujeto en esta oración? ¿Quiénes decidieron? Ellos. Tu sujeto va a ser ellos. Entonces, en estas oraciones el sujeto está claro. Claro, mira, el fiscal exige, el fiscal. Ignoro, sí, yo ignoro, yo. Catalina, dime, ¿no? Tú dime. Bien. Entonces, no hay manera que te confundas con la subordinada sustantiva en función de sujeto. Muy bien. Ok. Preguntas que hayan quedado sobre esta función, chicos. Entonces, vamos a hacer nuestro tercer ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques oración compuesta por subordinación sustantiva en función de objeto directo. A ver, tienes algunos minutos.
Listo, chicos, ¿ya tienen respuestas? ¿Las analizaron bien? Vamos a trabajar juntos ahora. Nos dice, no es necesario repetir la última operación. Esta oración sí es compuesta. Tienes el verbo ser, tienes el verbo repetir. Pero aquí está en función de sujeto, ¿no? Porque te dice que algo no es necesario. Es el tema. Entonces, repetir la última operación es el tema de esta oración. Descarto. Omar, dime si vendrás a la fiesta de graduación. Eh, Omar, dímelo, ¿sí? Y tiene la estructura, mira, tiene el verbo principal dime y tiene la conjunción completiva sí. Y te acepta la pronominalización. Cumple. Acá tenías en función de objeto directo, ¿ya? Pero vamos a solamente poner en rojo la subordinada. Ya está, en función de OD. Me alegra que ustedes sean los delegados. Me alegra eso. Que ustedes sean los delegados es el tema del verbo alegrar. Entonces, está en función de sujeto. Jesús quiere que aprenda Microsoft Excel. Jesús lo quiere. Jesús lo quiere. Si te acepta el OD. Ahí está. Bien. Esta estructura podría costar mucho dinero. Esta estructura podría costar mucho dinero. Bueno, acá tienes una perífrasis, ¿ya? El verbo poder funciona como un verbo auxiliar en perífrasis. Descartamos. Aquel invitado es capaz de cantar en público. Este es un tipo de subordinada que aún no hemos analizado. Lo vamos a analizar más adelante, pero no cumple tampoco con las características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, descartamos. Él averiguó cómo descargar varias aplicaciones. Él lo averiguó. Es posible, ¿no? Él lo averiguó. Averiguar es un verbo transitivo. Y yo observo que la subordinada está encabezada por un pronombre interrogativo. Entonces, cumple. Cumple. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta parte? ¿Dudas? ¿Tuvieron dificultad con alguna de ellas? Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora tenemos la proposición subordinada sustantiva a atributo, en función de atributo. ¿Tú recuerdas que siempre para que haya atributo tenía que haber un tipo de verbo? ¿Cierto? Eso es por teoría. Siempre debía estar el verbo copulativo. La misma lógica se va a aplicar en este tipo de oraciones. ¿Ok? En este tipo de oraciones, para que la proposición subordinada esté en función de complemento atributo, tiene que aparecer con un verbo copulativo. Entonces, la proposición subordinada sustantiva en función de atributo puede estar encabezada por un infinitivo, ahí está, con R, por eso te dice, ¿con qué? O con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, su próxima meta será estudiar en el extranjero. Estudiar en el extranjero es la proposición subordinada. Ese turista parecía que estaba muy exhausto, que está encabezada por la partícula que, ¿no? La pregunta es, ¿dónde escondió el dinero? ¿Dónde? Está encabezada por un pronombre interrogativo. Aquí, lo más importante es que tú identifiques que siempre la subordinada sustantiva en función de atributo va a estar inmediatamente después del verbo copulativo. Eso es muy importante, chicos. ¿Ya? Entonces tú ves, su próxima meta será, y ahí aparece el atributo, estudiar en el extranjero. ¿Por qué te hago esta aclaración? Por ejemplo,
podrías tener, mira. Es importante revisar esos documentos, ¿ya? Es importante revisar esos documentos. Y alguien podría decir, ay, profesor, hay verbo copulativo, entonces tiene que haber atributo. Sí, en esta oración hay atributo. ¿Cuál es el atributo? Importante. Ese es el atributo. Revisar esos documentos es mi sujeto. Bien, entonces hay una diferencia según la posición en la que se encuentra. ¿Ya? Si yo digo, mi deseo es viajar a Canadá, por ejemplo, ya. Acá tengo mi verbo copulativo que ser, es. Viajar a Canadá sí es mi atributo. ¿Por qué? Porque está inmediatamente después del verbo copulativo. En términos coloquiales, tiene que estar pegadito al verbo copulativo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Profesora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si volteo la oración y digo, viajar a Canadá es mi deseo? Viajar a Canadá es mi deseo. Te pregunto, la subordinada sustantiva ahora, ¿en qué función se encuentra? ¿Seguirá siendo el atributo? ¿Sí o no? Chicos, ya no, ¿verdad? Ya no va a ser mi atributo. Ahora viajar a Canadá se convirtió en el sujeto. Y mi deseo es el atributo. La ubicación sí importa. Ya, la ubicación sí importa. El atributo, por norma, siempre debe estar inmediatamente después del verbo copulativo. Entonces, si a ti ya te colocan la oración, es mi deseo viajar a Canadá, que también es posible en el español, entonces tú ya sabes que aquí el atributo va a ser mi deseo, porque es el que está inmediatamente después del copulativo. ¿Ok? Profesora, ¿y entonces yo qué puedo extraer de estos ejemplos? Que hay una reversibilidad entre la función de atributo y de sujeto. Que si tú la cambias de ubicación, si cambias de ubicación al atributo, se va a volver sujeto. Y si el sujeto lo cambias de ubicación, siempre y cuando hay un verbo copulativo, va a ser un atributo. ¿Ok? Entonces es una función reversible, la del atributo con la del sujeto. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio de aplicación. Dice, reconozca los enunciados que corresponden a una oración compuesta por subordinación sustantiva en función de atributo. A ver, tienes algunos minutos, ¿ok?
Muy bien. A ver. ¿Tiempo suficiente? Sara, es importante denunciar el maltrato. Esto es más o menos lo que yo te decía, ¿no? Hay que tener cuidado con la ubicación. Para que sea atributo, necesariamente tiene que estar inmediatamente después del verbo copulativo. Aquí hay atributo, pero es la palabra importante. Denunciar el maltrato, que es la subordinada sustantiva, se va a encontrar en función de sujeto. Bien. El objetivo es aumentar la competitividad. Observa que aquí tienes tu verbo copulativo ser. Tu sujeto es el objetivo. Y aumentar la competitividad, esa es la proposición subordinada. Y yo veo que sí está inmediatamente después del verbo copulativo. Entonces sí cumple. Acá tenías una subordinada sustantiva en función de atributo. Ellas decidieron cambiar dólares a soles. Bueno, acá no hay verbo copulativo, entonces inmediatamente descarto la posibilidad de un atributo. Recuerda que el atributo y el copulativo son interdependientes. Nuestro sueño ha sido viajar al Reino Unido. Acá hay una perífrasis que es ha sido. Y el verbo principal es ser, sido. Entonces, viajar al Reino Unido es la proposición que va a complementar a este verbo copulativo. Entonces, cumple. Viajar al Reino Unido cumple y está en función de atributo. Bruno está cansado de trabajar ad honorem. El atributo aquí es cansado. ¿Ya? Entonces, no, descarto. Cuando tú llegues, yo ya me habré ido, Vania. No, esta no cumple, ni siquiera hay verbo copulativo. El consejo fue que cambie sus hábitos de estudio. Verbo copulativo fue. Entonces, que cambie sus hábitos de estudio complementa el verbo ser. Cumple. Estas son las oraciones en las que tú encontrabas proposición subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Te pregunto, ¿ha quedado alguna duda? ¿Algo que no esté clara de alguna de estas tres funciones? Sí, te escucho. Disculpe, en cuanto a Bruno está cansado de trabajar ad honorem, yo estaba ahí en duda porque como cansado sería un atributo, pero ahí el de trabajar ad honorem fue como un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿por qué no iría? Cuando hay un complemento aparte, no podría ser sustantivo atributo, ¿no? En cuestión de subordinación. Muy bien, muy bien. Es muy interesante tu pregunta. ¿Ya? No quise entrar con más detalle y simplemente dije cansado es el atributo, porque la estructura que aparece de trabajar ad honorem es una función que vamos a trabajar a continuación. Es una función de complemento. Ahí sí hay subordinada sustantiva, pero está en una función que se llama complemento de adjetivo. ¿Ya? Es una de las funciones que vamos a trabajar más adelante. Entonces está muy bien que te haya saltado esa duda porque es justamente un punto que aún no explicamos, o sea, como un pequeño vacío por el momento. Lo único que te voy a decir es que el atributo es cansado y nada más. De trabajar ad honorem es una función, es una subordinada sustantiva que está en otra función que vamos a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, dejo hasta ahí la respuesta, hago la explicación y luego retomamos y lo vas a ver con más claridad. ¿Te parece? Sí, Miss, muchas gracias. Ok. Esto es justamente lo que preguntaba su compañera y era muy oportuno, ¿no? Estas son tres funciones más que puede cumplir la subordinada sustantiva. Puede ser un complemento de nombre, un complemento de adjetivo o un complemento de verbo. ¿Ya? En total, cuando vimos nuestro primer esquema de las funciones, aquí está. Teníamos, mira, función de sujeto, atributo, objeto directo, complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. Las tres primeras ya trabajamos, ahora vamos a trabajar las tres funciones que son de complemento. Bien, los nombres son bastante claros, ¿no? Porque si te dicen complemento de nombre, entonces tú inmediatamente dices, ah, está complementando a un nombre. ¿No? Es bastante lógico. Lo mismo con el complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Qué tienen en común estas tres funciones? Que antes
de la proposición subordinada va a aparecer una preposición. Y eso también las diferencia de las otras funciones de sujeto, de atributo o de objeto directo. Si nosotros recordamos cómo estaban encabezadas las otras proposiciones, en las otras funciones, teníamos pues infinitivo, teníamos la conjunción que, teníamos la conjunción si, teníamos un pronombre interrogativo, el infinitivo, pero no teníamos una preposición. En este caso, sí vamos a tener preposiciones. Y esa va a ser una de las señales que te va a decir a ti que esa proposición subordinada sustantiva está en función de algún complemento. ¿Ya? Entonces, analicemos primero el complemento de no. Tengo la impresión de que necesita ayuda. Entonces, tú observas que necesita ayuda es tu subordinada. Pero mira, está antecedida por la preposición de. Siempre que esté en función de complemento, sea de nombre, de adjetivo, de verbo, va a aparecer una preposición. En este caso tienes la preposición de. Ahora, ¿qué categoría tiene la palabra impresión? La palabra impresión es un sustantivo, es un nombre. Entonces, la subordinada que necesita ayuda se va a llamar subordinada sustantiva en función de complemento por la preposición de. ¿Pero qué tipo de complemento? De nombre, porque el elemento que antecede a la proposición es un sustantivo, es un nombre. No pierdas la oportunidad de viajar a Europa. Viajar a Europa es la subordinada. Está encabezada por la preposición de, que complementa al sustantivo oportunidad. ¿Ya? Complementa al sustantivo oportunidad. Entonces, ¿qué función cumple esta subordinada? Complemento de nombre. Profesora, ¿y qué pasa si yo encuentro una proposición subordinada que está antecedida por una preposición, pero el elemento que antecede a la preposición ya no es un nombre, sino es un adjetivo? La llamas así, complemento de adjetivo. Estoy segura de que Joaquín te entenderá. Entonces tienes que Joaquín te entenderá es tu subordinada. Tiene una preposición que la antecede, que complementa, asegura que es un adjetivo. Entonces se llama complemento de adjetivo. Rosalía está cansada de esperar tanto tiempo. Ahí tienes. Preposición de y tienes el adjetivo cansado. Ahora, regresamos a nuestro ejercicio. Bruno está cansado de trabajar ad honorem. Ah, sí, profesora. Está antecedido por una preposición, que es la preposición de, lo que ya me hace pensar que está en función de complemento. ¿Qué tipo de complemento? Retrocedo más y veo que el elemento al que está complementando es un adjetivo. Entonces, de trabajar ad honorem es una subordinada sustantiva en función de complemento de adjetivo. Esa es otra función que puede cumplir las subordinadas sustantivas. ¿Ya? Entonces, esa era la información que faltaba para que ya tengas el panorama más claro sobre este atributo y sobre esta otra función. ¿Ya? Muy bien. Profesora, ¿y si está el nombre? ¿Y si no está el nombre? ¿Y si no está un adjetivo y aparece un verbo? ¿Podría haber un complemento de verbo? Sí. Mira, Homero se alegra de verte muy contento. Verte muy contento es la subordinada. Hay una preposición que es de, que está complementando al verbo alegrar. Entonces ahí tienes complemento de verbo. Yo confío en que seguirás mis consejos. Que seguirás mis consejos complementa al verbo confiar. Y hay una preposición. En este caso la preposición es en. Es necesario, chicos, que aparezca la preposición. Estas tres funciones de complemento tienen en común la presencia de la preposición. ¿Ya? Para que sea una función de complemento, todas deben estar antecedidas por una preposición. Y para saber qué tipo de complemento, tienes que ver la categoría que antecede a la preposición. Si es un nombre, si es un adjetivo o si es un verbo. A ver.
Por ejemplo, podrías tener esta estructura. Vivía con la esperanza de encontrarlo. ¿Hay subordinada? Sí, encontrarlo. ¿Qué función cumplirá? Hay preposición. Es un complemento, ¿no? Inmediatamente, complemento. ¿De qué? Esperanza. ¿Qué categoría tiene esperanza? Sustantivo. Excelente. Entonces aquí tenías función de complemento de nombre, ¿no? Nombre o sustantivo, es lo mismo. Entonces, complemento de nombre. Bien. Estaba triste de no verte. Estaba triste de no verte. Entonces tienes no Adjetivo. verte. Ajá, muy bien. Es un complemento de adjetivo, ¿no? Se arrepintió de haber ido. Ah, entonces ahí observas, ¿no? Hay Verbo. preposición. Muy bien. Entonces observas que hay una preposición y ahí está el verbo arrepentirse. Entonces es un complemento de verbo. ¿Ya? Así, estas tres funciones no son tan complicadas, pero tienes que manejar la teoría. ¿Ok? No sé si han quedado alguna duda, chicos, de estas tres funciones. Ya. Si no hay dudas, nos vamos a nuestro último ejercicio de aplicación. ¿Ok? Nos piden que identifiquemos, mira, que correlacionemos estas oraciones con las funciones que desempeñan sus proposiciones subordinadas. Te voy a dar algunos minutos, analízalo con calma y luego desarrollamos juntos. ¿Bien?
Muy bien. A ver, veamos. Dice, es innegable que hay competencia. Aquí hay dos verbos, es y hay. El verbo principal es el verbo ser, porque la oración te dice que algo es innegable. Entonces la subordinada es que hay competencia. Esa es mi subordinada. Bien. Em, con el análisis que ya hice, me doy cuenta que yo te decía, algo es innegable. Ese algo va a ser el tema de esta oración. Entonces, como tema, la función que le corresponde es la de sujeto. Que hay competencia es el sujeto de esta oración. Bien, entonces aquí señalo sujeto. Bien, ellos no quieren firmar el contrato. Acá hay dos verbos, querer y firmar. Mi sujeto es ellos. Ellos no quieren eso. Ya sé que es sustantiva. Ellos no lo quieren. Desde el momento en que a mí me acepta que haga la pronominalización por lo, quiere decir que esta función es denominada función de objeto directo, ¿no? Porque de todas las funciones, la pronominalización por lo habíamos visto que era exclusiva de la función de objeto directo, ¿ya? Era exclusiva de esa función. Entonces, aquí está, función de objeto directo. Leo se acostumbró a comer sin sal. Tengo dos verbos, acostumbró y comer. Mi verbo principal es acostumbró, porque dice Leo se acostumbró a algo. Yo observo que comer sin sal está antecedido por una preposición, por la preposición a, lo que ya me indica que es un tipo de complemento. Tengo que ver a qué categoría está complementando y observo que es a acostumbrar. Entonces, este es un complemento de verbo, ¿ya? Comer sin sal está en función de complemento de verbo. Julián no fue capaz de decírselo. Julián no fue capaz de decírselo. Entonces tienes decírselo. Tienes verbo fue y decírselo. La oración dice que Julián no fue capaz. Eso es lo que me dice la proposición principal. Decírselo aparece como la subordinada y está antecedida por una preposición. Ah, entonces con eso sé que es un complemento. Complemento de la palabra capaz. ¿Qué categoría tiene capaz? Capaz es un adjetivo. Entonces está en función de complemento de adjetivo. La idea de verte me hace muy feliz. Tienes dos verbos, verte y hace. La oración me dice que la idea me hace muy feliz. Que verte es la que se va a subordinar. Muy bien. Entonces tienes verte como subordinada. Ahí. Está en función de complemento porque veo que está antecedida por la preposición de. Y la categoría que antecede de es el nombre idea. Entonces es un complemento de nombre. A ver, chicos, ¿ha quedado alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Tuvieron dificultad con alguna de estas oraciones? ¿Todo bien?
Por mi parte, todo bien, Miss. Muy bien, muchas gracias por responder. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me dan un minutito, por favor, chicos, para ver nuestros ejercicios seleccionados de esta clase. ¿Ok? Un minuto, por favor. ¿Se observa, chicos? Sí se observa, ¿no? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Te piden, a ver, dice, la oración compuesta por subordinación está conformada por proposiciones de distinta jerarquía, una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas. De acuerdo con ello, seleccione la opción que contiene una oración de esta clase. O sea, donde encuentres una oración que contenga proposición subordinada. Solo eso. ¿Bien? No olvides que también tienes que identificar qué tipo de oraciones son las otras. A ver, te doy algunos minutos, luego la trabajamos juntos.
Muy bien. Veamos. Nos dice, Edgardo y Amanda están estudiando inglés y portugués. ¿Aquí podría yo encontrar una proposición subordinada? No, ¿verdad? Porque esta es una oración simple. Acá lo que veo es una perífrasis. Dice, están estudiando, es una perífrasis. Entonces, descarto esta alternativa. Nosotros somos afortunados. Somos una familia unida. Este tipo de estructura la estudiamos la clase pasada. Observas que hay dos proposiciones y que el nexo entre ellas son los dos puntos. Entonces, es una oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Descartamos. Marianela ha comprobado que esta noticia era falsa. Entonces, en este caso, tú tienes, Marianela ha comprobado eso. Marianela lo ha comprobado. Cumple, ¿no? Esta es una proposición subordinada. Ya ustedes están en un nivel en el que pueden decir qué tipo de proposición subordinada es, en qué función se encuentra, ¿no? Marianela lo ha comprobado en función de objeto, objeto directo, ¿ya? Hermano, ese perro guardián ladra que ladra siempre. A ver, ¿qué tipo de oración compuesta será esta? Ladra que ladra. También la vimos la clase pasada, ¿no? Es una oración compuesta por coordinación conjuntiva, ¿no? ¿De qué tipo? Ladra que ladra, copulativa, ¿ya? Habrá que cambiar el contenido de la historia, señorita. Habrá que cambiar, es una oración simple. Una oración simple. Muy bien. Vamos con la pregunta 6. Pregunta 6. A ver, te piden que identifiques qué tipo de complemento, como qué tipo de complemento funcionan las proposiciones en esa oración. Tienes algunos minutos para que puedas analizar.
¿Listo? A ver. Dice, Isabel se arrepintió de tomar una decisión muy precipitada. Tomar una decisión muy precipitada está encabezada por la preposición de, entonces está en función de complemento de verbo, ¿no? Porque está complementando al verbo arrepintió. Ya, ver. Me siento orgulloso de que mis alumnos aprendan. Que mis alumnos aprendan es la proposición que se subordina a la preposición de, que está antecedida por el adjetivo orgulloso. Entonces, este es de adjetivo, ¿ya? Me encanta la idea de participar en ese festival. Participar en ese festival se subordina de a la preposición de y a la vez se subordina al sustantivo idea. Entonces está como complemento de no. Esas eran tus tres subordinadas y sus respectivos complementos. Entonces tenías Parquito. Parquito era tu respuesta correcta. ¿Tuvieron duda o dificultad en alguna de estas oraciones? ¿Ok? Vamos a la 8 entonces. 8. ¿Qué te piden? Dice, proposición subordinada en función de atributo. A ver, tienes algunos minutitos, ¿ya? Muy bien, veamos. Aquella extranjera se queja de que nadie la escucha. Este es un complemento de verbo, ¿no? Tienes la preposición que complementa el verbo queja. Será muy difícil clasificarnos para el próximo mundial. Aquí lo que tienes es clasificarnos para el próximo mundial está en función de sujeto. Aquel refrán dice, las citas textuales hemos visto que cumplen la función de ser objeto directo, ¿no? El problema es que esto parece muy complicado. Acá la tenías. Que parece muy complicado es tu subordinada sustantiva en función de atributo. Aparece complementando al verbo ser. ¿Ok? No es habitual que la funcionaria salga sola. Habitual es el atributo. Bien. ¿Hubo duda o dificultad? ¿La identificaron fácilmente? ¿Sí?
Ya, vamos con la última, ¿ya? Acá te piden que halles la función de cada una de ellas, pero esto ya lo vamos a hacer porque tenemos poquito tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar a la subordinada sustantiva y luego señalar la función. Explíqueme cómo resuelvo este ejercicio, profesor. La subordinada sustantiva es cómo resuelvo este ejercicio, ¿ya? Y ahí fácilmente hacías tu pronominalización. Explíquemelo. Entonces, estaba en función de objeto directo. La verdad es que el jugador de fútbol está lesionado. Que el jugador de fútbol está lesionado es la subordinada. Complementa el verbo ser. Entonces, está en función de atributo. Vivir en el extranjero le ha resultado muy complicado. Vivir en el extranjero. Esa era mi subordinada. Está como tema de esta oración. Entonces, su función es ser sujeto. La abogada se acordó de redactar un nuevo contrato. Redactar un nuevo contrato. ¿Qué función cumple? Es un complemento de verbo. ¿Ok? Ese consumidor está temeroso de que lo engañen. De que lo engañen. Hay una preposición. Esto es un complemento. Ya lo habíamos visto. De temeroso. Temeroso es un adjetivo. Entonces, complemento de verbo, complemento de adjetivo. ¿Ok? Chicos, preguntas que hayan quedado. ¿Algo que no esté muy claro? ¿Todo bien? Muy bien. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. En nuestra próxima clase continuamos con la subordinada adjetiva y la adverbial. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.